Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Plan Agropecuario TV. Es un gustazo reencontrarnos a través de esta pantalla, llegando a todo el Uruguay, este, oeste, norte, sur, pero fundamentalmente junto a los y las productoras ganaderas de nuestro país, compartiendo información que creemos puede ser útil para la producción, fundamentalmente para la toma de decisiones y bueno, para estar enterados sobre lo que está sucediendo en el mundo ganadero. Vamos a estar charlando sobre una variedad de cetaria megatérmica, esta especie que puede estar acompañando los diferentes sistemas durante la época estival. También vamos a estar charlando sobre el programa Procría, en particular sobre el ciclo de capacitaciones que se ha llevado a cabo, también sobre residuos de acaricidas en carnes, pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy. Compartimos los avances. Vamos a estar charlando con el presidente del Plan Agropecuario sobre las actividades de capacitación que se realizaron en todo el país destinadas a extensionistas que participan en esta propuesta. También vamos a estar charlando con el ingeniero Ítalo Maraquín sobre el programa y el estado del arte en el departamento de Tacuarembó. También con un extensionista, el ingeniero agrónomo Jonathan Lubirriac. Su trabajo, su labor la viene desarrollando en el departamento de Durazno con productoras y productores de esa zona. Además vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Javier Docanto sobre Cetaria ignea esbelta, una especie megatérmica que está disponible en el mercado. Además vamos a compartir la palabra del doctor Diego Moreira del Programa Nacional de Residuos Biológicos sobre justamente los residuos de acaricidas en carne. Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Santiago Jarlato, presidente del Plan Agropecuario, coordinador del programa Procría, sobre las capacitaciones que fueron dirigidas a extensionistas que están trabajando a nivel de territorio con los productores en el marco de esta propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Capacitaciones que se realizaron en Minas, Florida, Tacuarembó y Salta. Bueno, desde el programa Procría teníamos identificado como una estrategia general aportar a la formación y la capacitación de todo el equipo técnico, de los extensionistas y también de los equipos técnicos institucionales. Eso lo venimos desarrollando de los primeros meses de trabajo, en particular este primer semestre, focalizados en todos los aspectos metodológicos de cómo generar un buen diagnóstico como punto de partida para trabajar con los productores. Y bueno, en ese sentido venimos trabajando en conjunto con Facultad de Agronomía, con el INIA y con el SUL, y obviamente el equipo del Plan Agropecuario, desarrollando actividades inicialmente virtuales y ahora sí una ronda de actividades presenciales en Salto, Tacuarembó, Florida y Minas, en la cual han participado prácticamente todos los extensionistas y justamente intentamos poner sobre la mesa casos prácticos, concretos, reales de productores de Procría que se vienen trabajando para intentar profundizar su análisis y de esa manera ir mejorando las capacidades técnicas de todo el equipo del programa. En estos primeros meses de trabajo en el Procría estamos desarrollando, transitando la etapa que denominamos de caracterización y diagnóstico, es decir, entender cómo están produciendo los productores, qué resultados se están teniendo, qué tanto se alejan esos resultados con lo que quieren los productores, como forma de encontrar o empezar a identificar las principales líneas de mejora que vamos a proponer en el marco del programa para trabajar durante los próximos años. Y en ese sentido, en esta etapa es central la cuantificación, es decir, ponerle números a los sistemas para entenderlos en cabalidad, no solamente los manejos que se hacen, por qué se hacen, sino también qué resultados productivos, económicos están teniendo esos sistemas de producción para tener una buena base para proponer de ahí en más alternativas de mejoras para cada uno de los predios. Desde su creación, el programa Procría ofrece asesoramiento técnico y crea espacios grupales de intercambio entre quienes producen, aportando herramientas para lograr un manejo sostenible sin aumentar costos. De esta manera, familias rurales produciendo en el campo consolidan su permanencia en el desarrollo rural y el crecimiento de nuestra ganadería. Hoy Procría proyecta nuevos desafíos, abriendo las puertas para que se integren más productoras y productores en un nuevo llamado. 1000 productores ya empezaron a transformar su futuro.
por más oportunidades para familias rurales. Ahora vos también podés ser parte del campo que hace crecer al país. Si te dedicas a la cría vacuna mixta, esta oportunidad es para vos. Sumate a Procría, al intercambio entre productores, al asesoramiento técnico, a nuevas herramientas para crecer y mejorar tus resultados. Siempre fue agregar valor a lo que producimos. Es una herramienta muy importante Para enriquecer, para aprender. generar más vínculos. Pero siempre hay para mejorar. Los aportes de otros productores de fuera. Me gusta porque veo el resultado. Sumate a un plan que ya funciona, criando para crecer. Procría, trabajando por una ganadería sostenible. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Institucionalidad Pública Agropecuaria. Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Alejandro Terra, técnico del Plan Agropecuario, sobre ese Procría, un programa de gestión que permite ingresar datos prediales de los establecimientos que participan en el programa Procría. Son datos confiables que son completados por los técnicos extensionistas y permiten tener información y datos fiables y confiables para luego conocer cómo se viene desarrollando este programa, de qué manera viene evolucionando. Para el programa Procría se está desarrollando un sistema de información que se llama S-Procría, con el objetivo de poder llevar de cierta forma prolija y ordenada toda la información de todos los predios. Lo primero que nada es una herramienta para los técnicos extensionistas donde los ayude a registrar los trabajos que hacen con los productores y bueno, ahí tiene el propio sistema, tiene posibilidad de cargar titulares, personas asociadas a los predios, toda la parte de cierre de ejercicios, donde también hay parte de manejo de la parte ambiental, de la parte de sanidad. Y bueno, sobre todo eso, es una herramienta para el trabajo de los técnicos a nivel de campo con los productores, pero también es una herramienta que le permite al programa recabar una información con ciertas lógicas, con ciertos criterios, para poder ir evaluando en los distintos periodos del proyecto su avance y el avance en el trabajo a nivel de predio. Esto lo que intenta es mantener un criterio único entre todos los técnicos, entre todos los predios, también para poder empezar a generar datos comparativos dentro del proyecto, siempre cuando los niveles lo usemos a nivel central con un anonimato a la información. Nunca se va a manejar ni el nombre ni la titularidad de un predio, sino que vamos a manejar datos globales, bien similar a lo que puede ser carpeta verde. El plan ya tiene esa experiencia de carpeta verde, entonces en ese sentido ese manejo de la información va a ser igual. Y a nivel de los técnicos no solamente está la parte económica productiva, que es una parte bien central del programa, con cierres de ejercicio de años anteriores y los futuros ejercicios hacia adelante, sino también hay toda una parte ambiental y social que también hacen al trabajo con los productores, que también va a estar todo involucrado en esa plataforma, como también está involucrado, porque no nos olvidemos que el Procría, además del asesoramiento individual que están recibiendo cada productor, están conformándose grupos de productores Procría, donde también hay todo un módulo donde gestionar esa información de los grupos, donde se van a cargar las reuniones mensuales, los informes trabajados, la síntesis de esas reuniones. La idea es que también sea una herramienta para que los técnicos la usen con los productores, donde le puedan mostrar ciertos indicadores o números o resultados que van obteniendo y que lo vayan compartiendo con los productores. Y bueno, hoy todavía los productores no tienen un acceso directo a esa información, pero la idea es que en un futuro también la tengan y que sea algo bien compartido técnico-productor. A nivel de lo que es el proyecto en sí, el tener la información de más de 1000 predios, apuntando a los 1300 predios, va a ser una muestra, si no de las más grandes que hay de los ganaderos, sobre todo sí, de los productores ganaderos del país. Va a ser bien interesante, entonces va a permitir sacar conclusiones bien importantes, porque por ejemplo
mensualmente cada técnico que visita un predio, no solo que pone la fecha, el objetivo de la visita, sino que pone la carga que hay en el predio, esa estructura de stock que hay mensualmente, pone manejos, pone estructuras de pasto, de altura de pasto, hay todo también una parte de manejo sanitario de los predios, donde se hace mucho énfasis en el manejo de la garrapata. Entonces, el poder ir completando esa información por parte de los técnicos también va a ser un insumo para las instituciones, de una base de datos bien grande, bien importante, que ayude a la toma de decisiones para otros productores, para otras políticas públicas también. Pero de vuelta, me gusta recalcar que toda esa información siempre a nivel central se maneja de forma anónima, porque fue un contrato que se firmó con los productores allí y hay que cumplirlo. Y bueno, y además el S-Procría también tiene el potencial día de mañana de ser utilizado por los propios técnicos que están hoy en el Procría o por otros colegas que el día de mañana quieran aplicar la metodología. También es un programa sencillo que puede tener esa cierta escalabilidad. El campo uruguayo es fuente de vida y riqueza. Allí, la producción ganadera juega un rol fundamental. Pero la garrapata compromete la producción en varias zonas del país, afectando la salud y el rendimiento del ganado. Este parásito aumenta la mortalidad, afecta el mercado interno y las exportaciones y provoca pérdidas cercanas a $100 millones al año. Para enfrentar este desafío, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca impulsa el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, una estrategia de control y erradicación construida colectivamente con participación técnica y territorial. Cada predio es distinto, por eso, productores y productoras, junto a su veterinario o veterinaria, definen juntos un plan sanitario a medida. El Ministerio acompaña y asesora para que ese plan se cumpla y dé resultados. Algunas de las principales acciones que impulsa el plan contra la garrapata son: aplicar la hemovacuna en zonas con parásito contaminado, diagnosticar cepas multiresistentes y producir tecnologías alternativas, control del tránsito del ganado, educación sanitaria, prevención y tiempos del tratamiento, zonificación de todo el territorio para optimizar las acciones. Se realizará un diagnóstico nacional para priorizar acciones adecuadas en cada zona afectada, junto a una campaña continua de comunicación. El Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata tiene como objetivo proteger la producción ganadera, mejorar la eficiencia sanitaria y preservar el sello de calidad de la carne uruguaya hacia el mundo. Consulte a su médico veterinario. Un plan bien pensado y acompañado es la mejor defensa para su producción. Estuvimos visitando INIA Tacuarembó, allí charlamos con el ingeniero agrónomo Javier Docanto, investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, sobre Setaria INIA esbelta, una especie megatérmica, una variedad que se ha evaluado durante muchísimos años. Docanto se refiere a las características, a la calidad y la disponibilidad de semilla de esta especie. Setaria fascelata es el nombre de la especie, es una gramínea perenne estival de origen subtropical y en realidad está dentro del grupo de estas especies subtropicales o megatérmicas junto con Chloris gallana, Panicum y algunos otros. Y bueno, es una especie que en realidad se viene evaluando en Uruguay desde la década del 60, 70 en el antiguo CIAP, y mostrando muy buenos resultados. En general este tipo de especies, que obviamente tienen su producción durante los meses primavera, verano y otoño, tienen la debilidad del tema del frío, ¿no? Que no sobreviven o no se comportan muy bien en nuestras condiciones por una baja sobrevivencia invernal. Entonces todo el conjunto de especies subtropicales, Setaria fue una de las más destacadas desde siempre por su capacidad de tolerar nuestros inviernos. Y eso complementando pues con muy altas producciones de pasto durante su ciclo de crecimiento. Bueno, este conjunto de especies en realidad ocupan un nicho relativamente pequeño todavía en Uruguay, pero bueno, con un potencial enorme, ¿no? Creo que el mayor escollo ha sido la disponibilidad de semilla y semilla de calidad a nivel productivo.
Pero bueno, eso se viene poco a poco corrigiendo y hay cierta disponibilidad de materiales en el mercado actualmente. Empezamos a trabajar en el mejoramiento de esa hectárea ya por el año 2008, con ese antecedente, ¿no?, de que era una especie de altísimo potencial y que era interesante tenerla disponible para los productores, para los sistemas de producción de Uruguay. Y bueno, lo que buscábamos era tratar de subirle la producción de semilla lo más posible, eventualmente hacer viable la producción de semilla en Uruguay y mejorarle el desempeño durante el invierno, ¿no?, la sobrevivencia invernal, de forma que fuese una pastura más segura. Y no descuidando obviamente el tema de la producción de forraje. Bueno, trajimos materiales de distintos lados, hicimos la selección en distintos sitios acá de Uruguay, incluimos evaluaciones en el este, acá en Tacuarembó, en Glencoe, y seleccionando los mejores materiales y logramos este material que lo pasamos a llamar Iña Esbelta, que bueno, logra altísimas producciones de forraje. Estamos hablando de entre 10 y 17 toneladas de forraje en la estación de crecimiento, dependiendo obviamente de la edad de la pastura y de las condiciones de donde fue sembrada, de suelo, manejo, etc. Pero es una pastura de muy alto potencial y con muy alta sobrevivencia invernal respecto a su antecesor, que es el cultivar Narok, que es el que se comercializa y se planta en la región. Actualmente está licenciado, ya está disponible a nivel comercial. Acá en Uruguay lo comercializa Cercam Valle Verde y en Argentina Peman. Y bueno, con áreas de semillero en Argentina bastante importantes que nos va a permitir tener un mayor volumen disponible este año, esta primavera para los productores. Y bueno, esto calza en distintos sistemas de producción. Como complemento a las pasturas invernales, esto te permite tener una estabilidad en el sistema. En el momento que las invernales empiezan a aflojar, a reducir su productividad, tenés una pastura de alta producción y buena calidad disponible, como para mantener carga o incluso algún planteo de engorde si fuera necesario durante los meses de verano. Y el hecho de que tolere un amplio rango de suelos también te da esa posibilidad de meterlo casi en cualquier lado, obviamente exceptuando los suelos más superficiales, más pedregosos, pero la hemos evaluado en suelos profundos de basalto, suelos pesados, con producciones altísimas, en suelos de arenisca, suelos ácidos acá de Tacuarembó, también con producciones muy elevadas en el este, tanto en bajos como en las lomadas. Y bueno, también en esos sistemas, en esas rotaciones donde por ahí se está saliendo de la agricultura, donde por ahí hay suelos degradados y se quiere colocar algo que permanezca un cierto tiempo, también es una excelente opción. El exceso de agua no la joroba, ya la hemos evaluado en los bajos del este, por ejemplo, y en los suelos pesados de Glencoe. De hecho, hubo un ensayo hace unos años en Paso de la Laguna, que es una zona baja del este, una zona arrocera, no con este material, pero sí con Narok, y a nivel de especie te puedo comentar que es muy tolerante a ese tipo de situaciones, de condiciones de mal drenaje o de anegamiento. Y en el otro extremo produce bien en condiciones de restricciones hídricas, e incluso tolera situaciones bastante extremas, ¿no? Capaz que no produciendo activamente en situaciones extremas de sequía, pero sí con una capacidad de recuperación muy rápida una vez que se restablezcan las condiciones de lluvia y de humedad. De hecho, la demanda de este tipo de materiales aumenta en esos años más secos, ¿no? Que ha ido oscilando con los años. En veranos húmedos como que disminuye un poco, pero en veranos secos la gente se vuelve a acordar de las especies subtropicales. Desde su creación, el programa Procría ofrece asesoramiento técnico y crea espacios grupales de intercambio entre quienes producen, aportando herramientas para lograr un manejo sostenible sin aumentar costos.
De esta manera, familias rurales produciendo en el campo consolidan su permanencia en el desarrollo rural y el crecimiento de nuestra ganadería. Hoy Procría proyecta nuevos desafíos, abriendo las puertas para que se integren más productoras y productores en un nuevo llamado. 1000 productores ya empezaron a transformar su futuro, por más oportunidades para familias rurales. Ahora vos también podés ser parte del campo que hace crecer al país. Si te dedicas a la cría vacuna mixta, esta oportunidad es para vos. Sumate a Procría, al intercambio entre productores, al asesoramiento técnico, a nuevas herramientas para crecer y mejorar tus resultados. Siempre fue agregar valor a lo que producimos. Es una herramienta muy importante Para enriquecer, para aprender. generar más vínculos. Pero siempre hay para mejorar. Los aportes de otros productores de fuera. Me gusta porque veo el resultado. Sumate a un plan que ya funciona, criando para crecer. Procría, trabajando por una ganadería sostenible. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Institucionalidad Pública Agropecuaria. El ingeniero agrónomo Javier Docanto de Inia también se refiere a la época de siembra de Setaria Inia esbelta. Bueno, ¿de qué manera se debe realizar o es la recomendada? ¿Cuál es la fertilización? El manejo del pastoreo y la frecuencia. Una característica que tiene es que es un tamaño semilla bastante chico. Para que te hagas una idea, si el raigras, el peso de 1000 semillas es 2,5 gramos, en Setaria estamos hablando de 0,8 a 1 gramo, es bastante más chica. Entonces no podés enterrarla mucho. Si estamos hablando de siembra directa, es muy difícil regular a menos de 1 centímetro y tendríamos que idealmente estar colocándola a medio centímetro. Entonces, si bien se puede hacer en directa, hay que tener esa precaución de que tiene que ir rayando el suelo prácticamente y quedando en superficie. Si idealmente se puede optar por un laboreo superficial y una siembra en superficie, es mejor aún. A veces optando por apretarla con algún rolo o algo, pero creo que el éxito está en el tema de la profundidad de siembra, ¿no? Más vale que quede en superficie que enterrarla demasiado. Y bueno, sembrarla preferentemente en primavera, octubre, noviembre, más allá de que tolera siembras en otros momentos, tanto en pleno verano, que es más riesgoso por el tema de la disponibilidad hídrica, pero febrero a veces es una época que se puede optar por sembrarla ahí. Y bueno, fertilización es poco exigente en términos de fósforo, pero bueno, responde muy bien al nitrógeno también, o sea que una vez instalada, fertilización de primavera en mitad de verano, para hacerla rendir más son bastante deseables. Y después respecto al manejo, ¿qué te puedo decir? Es una planta de porte alto, por lo tanto estamos hablando de que su follaje puede llegar al metro de altura, entonces tendríamos que esperar al menos para los primeros pastoreos que alcance el medio metro de altura o cuando se empieza a visualizar la inflorescencia, no mucho más allá de eso para no perder calidad, y no pastorearla por debajo de los 25 o 20 centímetros. De vuelta, es una planta de porte alto, no conviene dejar remanentes más altos de lo que estamos acostumbrados con las invernales, por ejemplo. Esto pensando en tener buenos rebrotes posteriores. Y bueno, con estas producciones lo que ofrece es una alta capacidad de carga y bueno, un valor nutritivo bastante bueno considerando que es una especie estival, con un pico en calidad ahí a fines de primavera, principios de verano y después desciende gradualmente, que es un comportamiento en general muy similar al de otras estivales. Pero uno podría esperar en ganado recría tener ganancias promedio durante el periodo de alrededor de 500 gramos, con picos de 1 gramo al inicio y terminando la estación de crecimiento alrededor de 250 gramos, eso es bastante razonable. Y bueno, y ahí cada uno optará dentro de su planteo productivo, pero recrías son buenas opciones, pero también los distintos aspectos de la cría pueden cumplir su rol. Y bueno, otro comentario es que también por su estructura, por ahí es preferible que el destino sean los vacunos,
pero bueno, los lanares también les apetece, les resulta bastante apetecible, o sea que también puede entrar ahí en algún esquema. Respecto a los pastoreos, 4 o 5 pastoreos cada 45 días, más o menos, es donde más o menos calza. Y en general la hemos trabajado pura, aunque también se la comercializa y se la siembra consociada con otras gramíneas del mismo estilo, que se complementan en cubrir el suelo un poco. Con leguminosa es un poco más difícil porque no tenemos disponible una leguminosa de porte tan alto, más allá de que puede entrar algún Lotus corniculatus, de forma de complementar calidad sobre todo, y eventualmente alguna leguminosa invernal anual que vaya a contraciclo y sirva para aumentarle la estación productiva, digamos, y ofrecer un poco de nitrógeno de fijación biológica, ¿no? Ese tipo de cosas se pueden incorporar, más allá de que en general se la siembra pura o asociada a otras gramíneas del mismo ciclo. Es una opción juntarla con otras gramíneas y que se complementen de alguna forma en la sucesión, ¿no? Sí, está bueno planificar con tiempo la chacra, la preparación del suelo, sí, y para siembras de primavera, ¿no? Quien comercializa acá, como te decía, era Cercán Valle Verde, y sí, va a haber semilla disponible esta primavera. Estamos hablando de más o menos densidad de 5 kilos por hectárea, es la referencia que tenemos, depende un poco de la calidad de la semilla, que es bastante variable, pero bueno, 5 kilos es la referencia. Más densidad, por supuesto, nos mejora la cobertura, el primer pastoreo, etc., más seguridad, pero bueno, hay un balance ahí obviamente entre el costo de la semilla y lo que le ponemos. Y menos de eso ya es un poco arriesgado, salvo que sea semilla de muy alta calidad. Pero es esa la referencia que usamos, 5 kilos, y corregir un poco por germinación. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Carne bovina, ni suina ni ovina, ponerse las pilas, no dejes que pasen aves ni peces, chacinados, no dejes que pasen la fruta, las flores, las plantas, los hongos, las hojas, maderas, semilleres, raíces y polen tampoco. ¿Y qué más? No pases animales exóticos o domésticos habituales, tampoco un insecto, una abeja o un ácaro. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Agroquímicos no pueden pasar, productos veterinarios no pueden pasar, los lácteos no pueden pasar, ni queso, ni helado, ni leche o manteca, yogures no pueden pasar. ¿Y qué más? Tampoco los cueros, las pieles y hasta pezuñas no pueden pasar, los huesos o plumas no pueden pasar, los huevos no pueden pasar. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. Los productos de origen vegetal o animal no permitidos pueden poner en riesgo nuestra bioseguridad si pasan por la frontera. Evitemos que pase. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Informate más en nuestras redes sociales. En el marco de las capacitaciones que se realizaron a nivel de todo el país y en particular en Florida, estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Jonathan Lubirriaga, quien es extensionista del programa Procría en el departamento de Durazno. Jonathan se refiere al trabajo que viene realizando con los productores y con el grupo que asesora. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, técnico del grupo chileno que está ubicado en la zona de Chileno, en Durazno, la mayoría de los productores. Si bien hay algunos productores en la colonia Rosell y en Antonio Herrera, pero están más o menos concentrados en la zona de Chileno. Son 10 productores, son productores familiares, la mayoría viven de la explotación agropecuaria, en mayoría. Y está más o menos productores medianos a chicos. Bueno, son, como te dije, 10 predios, o sea, hay 10 realidades distintas.
todos hacen cría con venta de ternero en su mayoría, algunos hacen alguna invernada, una recría de ternero para cuota, pero en su mayoría sacan ternero y alguna vaca gorda. Ninguno, o de memoria no me acuerdo de ninguno haya tenido asesoramiento anteriormente. Medio arrancaron el grupo, si bien lo formaron ellos, se formó para Procría y bueno, arrancamos en diciembre a trabajar con todos ellos, en la primera visita. Van en torno de entre 5 y 6 visitas por productores, más o menos. Llevamos 2 jornadas grupales. Este mes no salió, nos estamos enfocando un poco más en tema de los cierres de ejercicios para terminar el diagnóstico, poder enfocarnos en rediseño. Pero ya vamos trabajando 2 jornadas grupales que salieron muy bien. Bueno, es muy heterogéneo entre los 10 productores, hay todas realidades. Creo que en eficiencia en la cría hay potencial en la mayoría de ellos, buscando un poco más en la biología, en la eficiencia de distribución energética, tanto del animal como el manejo de la pastura. Yo soy oriundo de Sarandí, o sea que desde siempre el tema ganadero. Tuve mi mayor experiencia laboral y técnica es en el ámbito lechero, con alguna experiencia un poco menor en la ganadero, pero sí, estoy involucrado desde siempre en el tema ganadero. Bueno, en general el proyecto para mí está bueno el tema de que el productor tenga la oportunidad de saber dónde se encuentra, dónde está parado, con un buen diagnóstico, poder encarar con los recursos que ya hoy cuenta el productor para poder lograr mejoras, manteniendo o a veces hasta bajando los costos de producción y aumentando los niveles productivos. Bueno, en la etapa de más o menos cerrar los diagnósticos, si bien ya se viene trabajando con los productores y viendo el día a día cómo se vienen encarando las cosas, ya se viene con algunos productores pensando en un rediseño o por dónde se quiere encarar o dónde se puede ir mejorando con lo que se va viendo, o los mismos productores ya cuentan mucho con ciertas inquietudes de las cuales ya las vamos trabajando y a su vez vamos realizando y cerrando diagnóstico para poder ver dónde vamos a encarar, que la próxima etapa es un rediseño y bueno, y una presupuestación hacia adelante con eso. Hay algo muy particular en Uruguay. Más de la mitad de su superficie está cubierta por pastizales, llamados localmente campo natural. Esta superficie equivale a la de Portugal o a 3 veces la de Bélgica. El campo natural es nuestro único bioma, climáticamente definido, y podemos identificarlo fácilmente por sus pastos con diferentes alturas, hierbas, flores silvestres y algunos pequeños arbustos y árboles aislados. Nuestro campo natural forma parte de los pastizales del Río de la Plata, una de las zonas con más diversidad de pastos nativos del mundo. Además, más de la mitad de las aves, reptiles, anfibios y mamíferos nativos de Uruguay viven en el campo natural. Y si además pudiéramos ver bajo la superficie, cientos de arácnidos, insectos, lombrices y microorganismos llenan de vida a estos suelos. El campo natural es un gran tesoro, exclusivo de pocos países en el mundo, y nos ofrece muchos beneficios. Mantiene la calidad del suelo y del agua, conserva la biodiversidad, mitiga el cambio climático a través de la retención de carbono en sus suelos, abastece de alimento al ganado y ofrece un hermoso paisaje que transmite paz y tranquilidad. Es la base de la identidad nacional, de la vida rural y así la fuente de inspiración cultural expresada en la música, la literatura y el arte en general. Sin embargo, en los últimos años, parte de nuestro campo natural se enfrenta a diferentes desafíos ocasionados por los cambios de uso del suelo, un manejo inadecuado del ecosistema y la urbanización. Por eso, conocerlo y valorarlo nos ayudará a conservarlo para las generaciones actuales y futuras. Cada vez que transitemos una carretera o un camino, intentemos descubrir el campo natural, porque el Uruguay es algo especial y es nuestro. Conectá con nuestro campo natural. En el marco de las capacitaciones que se vienen realizando para extensionistas
del programa Procría, estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Ítalo Maraquín, quien es técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Tacuarembó, quien se refiere a la motivación que tienen los productores participando en este programa en particular y también siendo parte de un grupo de pares, de colegas que trabajan en conjunto para lograr los objetivos individuales, pero trabajando en la grupalidad. A mí lo que me ha asombrado es el cambio de actitud de los productores cuando nosotros colaboramos con el técnico extensionista no para ver cómo se lidera la parte de metodología grupal, sino esclarecer de qué se trata una dinámica de grupo. Y bueno, a partir de la reacción del titular que tenía un determinado comportamiento frente a esa primera visita, más la visita de todos sus pares, los productores cambiaron drásticamente porque se encontraron con un aporte, el informe generando una visión general del sistema y su funcionamiento. Frente a esas preguntas, la madurez que tenían los productores para responder, que acompañaban a ese grupo y a ese titular, y se notó un cambio de actitud muy positivo hasta el momento, donde ahora todos los productores están como una suerte entusiasta de levantar rápidamente la mano desde el punto de vista, quiero hacer la próxima reunión, y eso me parece muy positivo. ¿Por qué? Porque se está entendiendo ahora que se entendía como que la metodología grupal era como exponer demasiado al sistema frente, si bien una cosa es, nos conocemos porque nos cruzamos en una agroveterinaria, en un local feria, en una actividad técnica, pero el hecho de exponer el estado de situación de una empresa ganadera, tenían como una suerte de temor, pero como ahora quedó claro, las preguntas están muy bien, ahora voy a tratar de un poco el vínculo de las preguntas, pero todos ahora están entusiasmados que hasta el momento la dinámica de grupo está colaborando con una visión de 7 u 8 productores a responder las preguntas de los titulares. Entonces está generando como una respuesta muy positiva. Y también creo que va a dar pista de cómo mejorar esa futura actividad mensual individual el técnico extensionista con el productor de Procría. Que es un proceso continuo, de mejora continua, para que lo entiendan terceros productores, que ahí estamos colaborando mucho la terna en tratar de que haya un vínculo en que los cuadros que se presentan de registro de datos o de información tengan un diálogo entre ellos y que colaboren conjuntamente con el conjunto de paradas que se hace para ver el funcionamiento del sistema ganadero en términos reales, que tanto las paradas que se visualizan en el sistema ganadero y los registros que hacen a entender el funcionamiento colaboren o que tengan coherencia con las preguntas que se formula el productor con el técnico extensionista. Eso es un proceso que hoy lo está entendiendo más claro el técnico extensionista. Yo lo que digo es, no es que haya que hurgar o investigar o sacar muchos datos de la plataforma de Procría para meterlo en el informe, sino que es al revés. Durante la metodología del grupo qué datos de la plataforma de Procría son lo interesante a poner en el informe para colaborar en que los productores den buenas respuestas o argumentos a las preguntas que se le están formulando. Entonces yo creo que a veces eso ha costado un poquito de entender. Una cosa son los requerimientos que plantea el programa Procría del por qué llenar esos registros, y otra cosa es cuáles son los datos o registros que preciso para una dinámica grupal. Son eventos que no necesariamente preciso la totalidad ahí, sino que a veces según la pregunta, con muy pocos datos del Procría son más que suficientes. Y a veces hay que agregar otro
que yo le llamo de variables blandas, que son de aspectos cualitativos que a veces no están en la plataforma y son necesarios, y ahí es un trabajo que uno ahí sí, por experiencia en el tema grupal, uno colabora con los técnicos extensionistas, que hay variables que están por fuera de la plataforma. El campo uruguayo es fuente de vida y riqueza. Allí, la producción ganadera juega un rol fundamental. Pero la garrapata compromete la producción en varias zonas del país, afectando la salud y el rendimiento del ganado. Este parásito aumenta la mortalidad, afecta el mercado interno y las exportaciones y provoca pérdidas cercanas a $100 millones al año. Para enfrentar este desafío, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca impulsa el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, una estrategia de control y erradicación construida colectivamente con participación técnica y territorial. Cada predio es distinto, por eso, productores y productoras, junto a su veterinario o veterinaria, definen juntos un plan sanitario a medida. El Ministerio acompaña y asesora para que ese plan se cumpla y dé resultados. Algunas de las principales acciones que impulsa el plan contra la garrapata son: aplicar la hemovacuna en zonas con parásito contaminado, diagnosticar cepas multiresistentes y producir tecnologías alternativas, control del tránsito del ganado, educación sanitaria, prevención y tiempos del tratamiento, zonificación de todo el territorio para optimizar las acciones. Se realizará un diagnóstico nacional para priorizar acciones adecuadas en cada zona afectada, junto a una campaña continua de comunicación. El Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata tiene como objetivo proteger la producción ganadera, mejorar la eficiencia sanitaria y preservar el sello de calidad de la carne uruguaya hacia el mundo. Consulte a su médico veterinario. Un plan bien pensado y acompañado es la mejor defensa para su producción. En el marco de una actividad que se realizó en Minas sobre control de garrapatas, estuvimos charlando con el doctor Diego Moreira del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien dirige el Programa Nacional de Residuos Biológicos. Con él conversamos sobre los residuos en carnes de acaricidas y cómo esto puede estar afectando los mercados. Convoca la carne, sobre todo la carne vacuna, un poco por la situación sanitaria del país, la presencia de garrapata como un tema sanitario a atender y, por otro lado, ciertos episodios de comunicación de mercados que son relevantes para Uruguay, donde nos han informado la presencia de estos acaricidas, fluazurón puntualmente, entre otros, pero fluazurón con mayor frecuencia en embarques que hemos exportado. Bueno, esto está en sintonía un poco con lo que venimos viendo dentro del monitoreo que hacemos desde hace muchos años, donde la presencia de ectoparasiticidas, sobre todo garrapaticidas, en los controles que hacemos a nivel de establecimientos frigoríficos es de atención. Son niveles que nos llaman a poner las baterías en la prevención y en tratar de modular esos resultados que nosotros hoy entendemos que están un poco por encima de lo deseable, de que el sistema productor de carne, la producción primaria a nivel de la ganadería y la producción en establecimientos de faena, trabajen de manera aunada para mitigar las posibilidades de tener estos episodios de llamado de atención en mercados de la relevancia que tienen para nuestra economía, como es hoy la República Popular de Chile. Hay dos patas que tiene el control. Uno que es en campo, que se hacen análisis de muestras de orina, que no son para compuestos garrapaticidas, sino para evaluar la utilización de anabólicos, de hormonas como promotoras de engorde, algo que está prohibido en el país, y afortunadamente lo podemos evidenciar a través de estos análisis que hay un cumplimiento estricto de eso. Y después hay un componente de muestreo
que se dan plantas frigoríficas que reúne el control de medicamentos veterinarios, entre ellos los garrapaticidas. Es un monitoreo, es un sistema, los programas de control de residuos de todos los países trabajan de esta manera. Es impracticable en analizar todo lo que entra a un frigorífico, animal por animal, eso no existe en el mundo. Lo que se hace es un monitoreo que devuelve información al Ministerio de Ganadería y con esa información intentar gestionar lo que es la prevención y la mitigación de la ocurrencia de estos residuos en lo que es la producción primaria, porque de nada nos sirve a nosotros detectar una vez que el problema ya está empacado, ya es un trozo de carne, no hay forma de solucionarlo. Lo que hay que trabajar con mucho énfasis en la producción primaria para evitar que cuando llega la carne ya no tenga el problema, porque una vez que el residuo está, es imposible eliminarlo y eso ya nos da a nosotros un escenario muy comprometido. Sí, el muestreo de los garrapaticidas se hace en lo que es la línea de faena, con el animal colgado. El animal está identificado a través del Sistema Nacional de Información Ganadera, de la trazabilidad. Ya nosotros ya conocemos la identificación de ese animal y el establecimiento de dónde proviene. Se toman las muestras y se envían al laboratorio oficial. Esos animales, ese animal controlado, queda en reserva esperando el resultado y según el resultado, si se libera o ese animal puede ser condenado y decomisado, porque los niveles de residuos superaron la tolerancia que hoy tiene el Ministerio. El doctor Moreira además se refiere a los test rápidos para apoyar la identificación de residuos en carne, lo cual deberá corroborarse luego con un análisis en el laboratorio. Además, Uruguay, ¿en qué posición está hoy respecto al mundo, teniendo en cuenta la identificación de residuos en carne y su control? ¿Y por qué es necesario encaminarse a lograr la inocuidad y seguridad para no perder el mercado chino, que es tan importante para la exportación de carnes uruguayas? Bueno, el tema de los test rápidos hoy está es un momento de evaluación preliminar que todavía no está consolidado que esa sea la mejor herramienta de control. Hay buenas expectativas por esos resultados preliminares, pero no deja de ser un método de screening, o sea, un método que te da a ti una señal inicial, pero una vez que tú tenés esa señal, tenés que pasar sí o sí a confirmarlo por los métodos tradicionales. O sea, se puede tener una primera evaluación del estado de situación de ese animal, pero ineludiblemente después hay que pasar por el proceso clásico de análisis, que es el método confirmatorio. O sea, hay un apoyo en el método rápido, pero no es la solución completa para lo que nosotros estamos haciendo. Por eso los programas de control de residuos de los países, en general, cuando implementan los screening, estos métodos rápidos, siempre detrás está la confirmación, porque es importante para el Ministerio como autoridad oficial, cuando emite que un resultado está mal, haya sido por un método que dé las garantías completas de que el resultado ese es inequívoco. El screening no es una herramienta de decisión final, sino que es el primer paso para después hacer una confirmación. Sí serviría inicialmente como para hacer una gestión de mercadería, pero sí, al final del día, todo tiene que pasar por un método clásico. Hoy, a nivel de la vía informática, es fácil acceder a los programas de control de otros países y ver que más o menos tienen la misma dinámica y funcionan más o menos de una manera uniforme, ellos en todo el mundo. Lo que sí podemos saber que hoy, en cuanto al número de muestras que el programa considera, estamos en iguales niveles o superiores a países que faenan mucho más cabeza de ganado que nosotros. O sea, el nivel de control que tenemos hoy es muy bueno cuando nos comparamos con países de la región, incluso con otros países como pueden ser competidores de primera línea, como Australia, donde el número de muestras que toman anualmente pueden rondar en unos 6.000 muestras, cuando tienen un stock ganadero mucho más importante que el nuestro y faenan mucha más cabeza de ganado que nosotros.
es poco frecuente, muy poco frecuente, en función del volumen de carne que Uruguay exporta. Es muy poco frecuente. Yo diría que lo que nos declaran afuera son detecciones esporádicas, pero que hay una resonancia muy manifiesta en cuanto al impacto que esa detección, de repente en cientos de contenedores que ingresan a un país como China todos los días. Uruguay hoy exporta a China cerca del 60% de lo que produce, o sea, todos los días están entrando carne uruguaya a China, y hemos tenido notificaciones en el año 24 una, en el 25 fueron 3 si no me equivoco, y en lo que va del 26 es una. O sea, es una frecuencia muy baja, pero que la resonancia y el impacto que tiene eso es significativo, porque del otro lado está un país que comunica que ha encontrado un residuo, y ese país como comprador no quiere que ese tipo de mercadería ingrese y sea de acceso a sus consumidores. Por lo tanto, esto significa que las acciones que tiene que tomar el Ministerio estén al nivel de lo que representaría la pérdida de un mercado de esa significancia. Hoy tenemos un establecimiento frigorífico que está suspendido para exportar a China, y eso en los números de esa planta está impactando de manera muy significativa. Esa planta hoy tiene que competir con otros frigoríficos que sí tienen acceso a ese mercado, se le dificulta mucho. Y el día de mañana, si lo que es una acción sobre un establecimiento frigorífico, un país como China lo hiciera sobre Uruguay en cuanto al acceso de la carne, terminaría repercutiendo de una forma sumamente sensible en lo que es el precio de ganado faena. Hoy, sin tener China como mercado de destino de nuestros productos, el precio de ganado no se podría sostener. Entonces, eso es un elemento a considerar. Nosotros tenemos todos estos controles pensando en la inocuidad y la seguridad del consumidor cuando tiene un trozo de carne, pero también tenemos que tener en mente lo que es el impacto económico que puede representar para un país que vuelca el 85% de lo que produce a la exportación, perder un mercado como es China. Hoy sería para nosotros una noticia muy sensible. Desde su creación, el programa Procría ofrece asesoramiento técnico y crea espacios grupales de intercambio entre quienes producen, aportando herramientas para lograr un manejo sostenible sin aumentar costos. De esta manera, familias rurales produciendo en el campo consolidan su permanencia en el desarrollo rural y el crecimiento de nuestra ganadería. Hoy Procría proyecta nuevos desafíos, abriendo las puertas para que se integren más productoras y productores en un nuevo llamado. 1000 productores ya empezaron a transformar su futuro, por más oportunidades para familias rurales. Ahora vos también podés ser parte del campo que hace crecer al país. Si te dedicas a la cría vacuna mixta, esta oportunidad es para vos. Sumate a Procría, al intercambio entre productores, al asesoramiento técnico, a nuevas herramientas para crecer y mejorar tus resultados. Siempre fue agregar valor a lo que producimos. Es una herramienta muy importante para enriquecer, para aprender. Generar más vínculos. Pero siempre hay para mejorar. Los aportes de otros productores de fuera. Me gusta porque veo el resultado. Sumate a un plan que ya funciona, criando para crecer. Procría, trabajando por una ganadería sostenible. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Institucionalidad Pública Agropecuaria. El doctor Moreira se refiere a que otros países han tenido problemas con la contaminación de carnes, con residuos de acaricidas, pero la particularidad de Uruguay es que el 80% de las carnes producidas se exportan, por lo cual es muy importante justamente tener control sobre esto. Además, Moreira se refiere a las sanciones que se tienen en cuenta para los productores y el seguimiento, ya que se puede conocer el origen de las carnes contaminadas.
es algo que ha ocurrido, que ha salido también a conocimiento público porque pasa en la prensa y se publica en la prensa. Sabemos que países como Brasil, como Argentina, el propio Estados Unidos, ha tenido reclamos de este comprador de China en cuanto a la detección de residuos. Ha suspendido plantas en otros países, o sea, hay frigoríficos que están suspendidos, no pueden exportar su producción a China. O sea, no es una situación que nos esté ocurriendo solamente a nosotros. Lo que pasa es que para nosotros vuelvo a lo mismo, es de una sensibilidad suprema porque nosotros somos básicamente exportadores de carne. Casi todo lo que producimos es para vender. Entonces, hoy no tener acceso a un mercado de esa relevancia para nuestras plantas es un problema económico muy serio. De repente en otros países donde el consumo interno de carne es mucho más relevante, un frigorífico no depende tanto de lo que vende hacia afuera, sino que tiene un mercado interno que compra esos productos y bueno, y puedes sobrevivir sin acceder con la exportación a mercados de relevancia. Pues no es el caso de Uruguay. Uruguay tiene que cuidar cada uno de los mercados que le ha costado mucho habilitar, los tiene que cuidar y tiene que pensar en eso que yo un poco mostraba en la presentación. Hoy tenemos una vaca que tiene que atender todos nuestros clientes, Europa, Estados Unidos, China, Israel, los más de 100 mercados que tenemos habilitados con esa misma vaca. Y hoy es la fortaleza de Uruguay es poder atender todos esos mercados con cualquier bovino que se produce en nuestro territorio. Y por lo ende hay que cuidarlo y preocuparse mucho de que eso no cambie en ningún momento. La carne lo que se evalúa es el nivel de detección. Si el nivel no corresponde a lo que es un estándar de inocuidad, como por ejemplo el límite máximo de residuos que fija el Códex Alimentario, esa carne no es apta ni para exportación ni para consumo en mercado interno. O sea, esa carne, el destino que tiene final es el decomiso y la destrucción. Eso es el primer punto. Segundo, cuando se detecta un resultado, se dispara una serie de procedimientos que incluye la investigación en el campo de origen de esos animales. O sea, a través de la trazabilidad del animal, de la carne, podemos llegar al campo donde ponía ese animal. Sanidad Animal hace una investigación y en caso de reunir los elementos de que no se incumplieron con las normas, no se tuvo las medidas necesarias para que esto no ocurra, ese establecimiento ganadero va a quedar en una lista de establecimientos observados. Por lo tanto, se le van a hacer muestreos dirigidos cuando remita nuevamente animales a faena para verificar que lo que ocurrió una vez no sigue ocurriendo, además de las posibles sanciones administrativas que se le pueden imponer ante la detección del incumplimiento de normas. Amigas y amigos, ha sido un gustazo como siempre habernos encontrado en Plan Agropecuario TV a través de Campo TV, llegando a todo el país. Programa que también queda disponible en la página web del Plan Agropecuario, así como en el canal de YouTube de la institución. Para nosotros, como siempre, ha sido un gustazo, pero antes de culminar queremos invitarles a que visiten la página web institucional para conocer todo lo relacionado sobre las actividades de extensión y capacitación, además sobre las bases y las inscripciones para participar en esta segunda convocatoria del programa Procría. Recuerden ingresar a planagropecuario.org.uy, bueno, para informarse sobre todo lo que recién les comentábamos. A nosotros nos queda nada más que despedirnos e invitarles a que nos acompañen en el próximo programa de Plan Agropecuario TV, aquí en este lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.